Muy buenos días, bienvenidos a otra entrega de su Diálogo Libre del periódico Diario Libre. Hoy contamos con la presencia del señor Julio Amado Castaño Guzmán, rector de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Le acompañan la doctora Odil Camilo Vincent, vicerrectora académica, y la doctora Aida Mencía Ripley, decana de investigación. Con ellos conversaremos de educación, de los avances de UNIBE, entre otros temas interesantes. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la entrevista está integrado por las periodistas Nisa Campo y Lisania Batista, de la redacción integrada de Diálogo Libre. Doctor, buenos días, bienvenidos a Diálogo Libre. Gracias a ustedes. Doctor, nos gustaría iniciar este conversatorio hablando de la universidad, 35 años. ¿Qué ha representado todo esto para la universidad, por ende para la sociedad dominicana? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros poder estar aquí en Diario Libre, el cual es un ícono de los medios de la República Dominicana. Bueno, preguntarnos a cualquiera de nosotros sobre UNIBE, como preguntarnos de nuestros padres, de nuestros hijos, de las cosas que nos gusta hablar. Porque definitivamente UNIBE es una universidad, ya yo no le puedo decir joven, porque es una universidad que tiene 35 años de fundada. Claro, si la comparamos con otras universidades, yo creo que nosotros estamos dentro de la adolescencia de la educación superior. Pero UNIBE nace en el año 1982 como una iniciativa de educación con un propósito muy claro, muy firme, y surgió en un momento en el que la educación superior estaba pasando por una gran crisis, en el año 1982. Y surge a raíz de diferentes vectores que intervinieron para que UNIBE se convirtiera en una institución de educación superior. Era una iniciativa conjunta de ambos países, República Dominicana y España. En aquel entonces, a la sazón de los preparativos para la celebración del 5º centenario del descubrimiento, el Instituto de Cultura Hispánica y un grupo de profesionales egresados de España habían coincidido la posibilidad de que fuera en la República Dominicana donde se creara un instituto que se convirtiera en el epicentro para la transferencia de todo lo que había sido el proceso de la colonización, del Nuevo Mundo, y cómo se había conformado el bloque iberoamericano. Eso empezó a gestarse por un grupo de personas, a la cabeza de un médico que ya falleció, muy conocido, el doctor Jorge Abraham Azuribales, endocrinólogo, fundador del Instituto de la Diabetes. Entonces eso se empezó a conformar y de un instituto empezaron a añadirse ideas, propósitos, objetivos, y se decidió que fuera una universidad. Entonces nace la Universidad Iberoamericana en ese año. Inicia desde el principio como un modelo disruptivo con lo tradicional, creando una fractura en lo que era el modelo universitario tradicional. El modelo universitario tradicional estaba sustentado, un modelo milenario, en el cual estaba el profesor, el catedrático, la facultad, el claustro universitario, y allí a lo lejos estaban los estudiantes que recibían información en una sola vía. Pero UNIBE nace en un momento interesante de la historia, que es donde yo diría que los astros se alinearon. Y fue en el momento en que esos jóvenes de California tuvieron la iniciativa de crear lo que hoy en día es el mundo digital, el mundo de la tecnología de la información. UNIBE nacía en ese tiempo. Y eso realmente aprovechó que esta universidad se pudiera montar en esa ola desde el principio de lo que era una universidad diferente. Esto han pasado 3 décadas y media, UNIBE se ha consolidado y desde el principio debemos mencionar como su naturaleza era tenía una semilla que engendró la universidad, que tenía una vocación internacional. UNIBE nació como una universidad internacional. Y esto ha servido para que sea un eje transversal en el cual la universidad se ha ido desarrollando. Y hoy en día nosotros podemos decir que UNIBE es un crisol de hispanidad, por la gran cantidad de estudiantes de diferentes nacionalidades que
vienen a nuestra universidad, no solamente para matricularse en nuestros programas de grado y posgrado, sino a hacer movilidad estudiantil y movilidad profesoral, lo cual ha permitido que UNIBE sea realmente una institución internacionalizada. Luego, la calidad de la educación, ese siempre fue el gran reto de la universidad, porque se idealizó una universidad que estuviera conectada con primero con el contexto nacional del país de aquel entonces, que ha cambiado mucho, y con lo que tenía que ver con la ética y la profesionalidad. Eso realmente se ha logrado en el tiempo, pero UNIBE ha ido migrando de una manera muy ágil y transformándose en una institución que inicialmente era una institución profesionalizante, se ha convertido en un gran centro de investigación. Entonces yo creo que todo esto es lo que nosotros estamos celebrando en este 35 aniversario y podemos pasar a desglosar ya cosas más detalladas con ustedes. Doctor, esos 35 años, ¿cuál ha sido el impacto en materia de resultados? ¿Cómo ha impactado usted a la sociedad dominicana? Bueno, y también el extranjero, porque usted acaba de decir que es una universidad de alcance internacional. Bueno, UNIBE realmente ya tiene 18.000 egresados, de los cuales 6.000 de ellos están dispersos porque son de otras nacionalidades en sus naciones de orígenes. Nuestro UNIBE tiene dentro de su sello y dentro de su modelo educativo el encargo de formar profesionales con una visión global, pero que sean capaces de liderar cambios y de ejercer de una manera u otra, dejar una impronta en la sociedad o en la comunidad donde trabajan. Y es por eso que nosotros en la celebración de los 35 años hemos publicado la vida de 35 jóvenes de éxitos que llevan el sello de nuestra institución. Yo creo que el gran aporte de UNIBE, porque UNIBE es una universidad pequeña en términos cuantitativos, es una universidad de 5.000 estudiantes y siempre se ha mantenido con una matrícula muy similar. Pero yo creo que el sello de UNIBE ha sido en convertirse en un referente en el sistema de educación superior, en el cual hoy en día muchas instituciones realmente ven en nosotros el referente y la vanguardia de la educación superior. Nosotros nos atrevimos a romper con muchos modelos, fuimos capaces de diseñar un modelo pedagógico muy apropiado y particular a lo que es la formación de adultos, la educación superior, y todo esto ha generado una onda expansiva en el sistema de educación superior, donde UNIBE se les reconoce como la universidad que siempre lleva un pie delante. Y eso realmente nos ha fortalecido mucho, porque precisamente de eso se trata la naturaleza de nuestra institución. Muy bien, pregunta Lisania Batista. Doctor, uno de los reconocimientos que reciben las universidades es por las investigaciones que realizan. Hace unos días, UNIBE fue reconocida, salió en el primer lugar en un ranking internacional. Yo quiero saber cómo están las investigaciones en UNIBE y sobre qué están investigando. Qué bueno que no has hecho esa pregunta. Solamente para introducir a la doctora Aida Mencida, te voy a decir que UNIBE decidió ser un referente de investigación académica en la República Dominicana. Y esto que tú estás diciendo ya lo reconocen organismos internacionales. Pero yo quisiera que la doctora Mencía hiciera una breve resumen de cuáles son nuestras actividades. Sí, bueno, la investigación en UNIBE está organizada a través de sus centros e institutos. Está el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global, que es el único en el país, igual el Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología, y el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología. Y bueno, los nombres indican un poquito las líneas de investigación. Tenemos unas líneas de investigación fuertes en virología, arbovirosis, o sea, estamos hablando Zika, chikungunya, dengue, VIH, que van precisamente a lo que el doctor Castaños decía de poder tener evidencias robustas y de calidad para resolver problemas de salud locales, pero a la vez con el rigor científico para proyectar esas investigaciones y colocarlas a nivel internacional. En la parte de odontología se hace investigación en la creación de biomateriales. Hay un programa de innovación tecnológica y transferencia tecnológica con una vocación a crear biomateriales patentables, así como una serie de acciones en odontología con un carácter epidemiológico y de prevención.
El Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología estudia la alfabetización de adultos. De nuevo, otra problemática nacional importante, así como la adquisición de la lectoescritura en niños, desde sin quitar la complejidad de la adquisición de la lectoescritura, pero viendo los aspectos neurocognitivos que se relacionan a la misma. Y eso tiene que ver con factores relacionados al desarrollo cognitivo de los niños, factores de pobreza, factores nutricionales, siempre con una mirada no reduccionista, sino ver la complejidad de estas situaciones. Ahí también se estudian procesos atencionales, hay unas líneas de investigación muy interesantes, por ejemplo, para los estudiantes de medicina que quieren estudiar cómo ellos toman decisiones en sus contextos de formación. Y también tenemos una membresía en la red de la UNESCO de estudios de género, medios y tecnologías de la comunicación. Tenemos una línea de investigación en estudios de género, de nuevo, bastante abarcadora desde el punto de género y salud. Tratamos temas de salud materno-infantil, salud reproductiva, pero también temas de sexismo internalizado, de nuevo, con la idea de, ante la situación de violencia de género que enfrenta el país, no solamente abordar de manera puntual ciertos tipos de violencia, sino poder abarcar la complejidad de la opresión, desde la opresión simbólica, cómo conceptualizamos el género, hasta que vemos feminicidios y demás. Inclusión. Y finalmente, tenemos la Cátedra UNESCO de Atención Social y Académica para Personas con Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales. Igual que la Red de Género, estas son dos gestiones que están reconocidas internacionalmente por la UNESCO. Eso tiene una importancia particular, porque no es que firmamos un acuerdo con la UNESCO, es que hay un programa evaluado por este organismo internacional que valida que estas son una serie de acciones que tienen impacto y que tienen la capacidad de transferir conocimiento, no solamente a través de cooperación sur-sur, sino norte-sur. Y eso es importante en el sentido que nos posiciona a la par con instituciones del norte, las instituciones de países postindustrializados. Esa cátedra es investigación relacionada a discapacidad, con un enfoque anti-hableísmo, en el sentido de visualizar la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, tanto a nivel educativo, pero a nivel social, cultural y lúdico. En el sentido, se visualiza a veces mucho la discapacidad en términos de qué apoyos y terapias necesita la persona, y se obvia un poquito el estado de derecho y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y eso en esencia es el resumen. Normalmente manejamos entre 40 y 50 investigaciones simultáneas en el decanato. Por año eso es más o menos lo que se está manejando, es un incremento sustancial y es mucha investigación para una universidad adolescente y pequeña, y en general eso es lo que hemos tratado de hacer. Es fácil hacer mucha investigación, no es fácil hacer mucha investigación publicable y de calidad. Y entonces ahí el algoritmo y la permutación es ver cómo podemos hacer una cantidad importante de investigación, pero que tenga el alcance para posicionarla a nivel internacional. Y en adición a eso, además de la publicación y posicionarla, y ya ambos han hablado al respecto, el énfasis en una investigación relevante y que aporte documentación, evidencia para políticas públicas. Y el esfuerzo que ha estado haciendo la universidad es que la investigación y la docencia no sean cosas separadas. Queremos una experiencia formativa para los estudiantes de calidad, relevante, por eso el sector empleador es parte de consejos consultivos, por esa siempre tensión de que si las universidades están divorciadas de las demandas, entonces nuestras escuelas y facultades tienen consejos consultivos donde entran en diálogo, y las reformas curriculares son diseñadas a partir de las experiencias de los egresados, pero también de las demandas y las expectativas de los empleadores, y también pues las grandes líneas de desarrollo que se ha planteado el país. Entonces la investigación y la docencia son puntos importantes, pero tienen que informar políticas públicas. Entonces hemos logrado
que investigación, docencia y extensión, que son como los 3 pilares de educación superior, converjan. ¿Cómo? Bueno, nosotros tenemos estas líneas de investigación en educación, pero también tenemos un acuerdo con el Ministerio de Educación, en el marco del cual, con financiamiento de USAID, estamos trabajando en 400 escuelas, que todo esto que estamos aprendiendo de cómo podemos alfabetizar mejor para que nuestro país empiece a subir en esos índices de desarrollo educativo en el que estamos inmersos, pues hay que ir al aula, porque la educación está pasando en nuestros centros educativos. Entonces tenemos programas de formación y acompañamiento a docentes. En el tema de inclusión tenemos trabajo con el Ministerio de Educación, con Salud, con el Consejo Nacional de Discapacidad, de manera tal que informemos la práctica, las políticas, que acompañemos a las familias también en el caso de los estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial. O sea que es un trabajo conglomerado y que también eso se vea en las aulas, que el estudiante de Derecho, que el estudiante de Negocios sepa cómo asumir en su entorno políticas integrales, políticas inclusivas y que no sean como que compartimentos estáticos. Quizás adicionar a eso el tema de emprendimiento, que también ha sido un eje importante, o sea, ya la visión de formar emprendedores, formar nuestros estudiantes a lo largo de su carrera tienen la posibilidad de incubar ideas y proyectos de negocio. La universidad tiene un centro de innovación, desarrollo empresarial y emprendimiento que los logra insertar al ecosistema de emprendimiento, donde ellos pueden acceder a fondos semilla, entonces pueden salir con su título, su proyecto de negocio y generando empleos para la comunidad, que es el norte de la universidad. Formar líderes que son agentes de cambio y emprendedores que también empiecen a diseñar e impulsar modelos de negocios diferentes. Muy bien. Pregunta Lisa Campos. Sí, doctor, nos gustaría que nos hablara sobre el porcentaje de estudiantes extranjeros, las carreras más demandadas y los acuerdos que tienen a nivel internacional con algunas universidades. Okay. Bueno, nosotros ahora mismo, en este momento, aproximadamente el 15% de la matrícula de UNIBE son estudiantes extranjeros, de alrededor de unas 16, 18 nacionalidades. 18 nacionalidades. Esto fluctúa mucho, pero esto ha sido posible porque UNIBE, como decíamos al principio, es una universidad que tiene primero un planes de estudio que tienen una visión global que nos permite a nosotros formar un profesional con competencias para poder ejercer en su entorno, independientemente del lugar a donde vayan a realizarse como profesionales. En relación con el tema de la internacionalización, UNIBE tiene un portafolio que yo no creo que otras universidades puedan mostrar. Son 223 acuerdos con instituciones de educación superior, institutos de investigación, fundaciones, centros de pensamiento, lo cual le permite a nuestros estudiantes un gran abanico de opciones para poder tener experimentar el tema de la movilidad estudiantil. Ahora mismo, aproximadamente 70 universidades aceptan nuestros estudiantes y nosotros aceptamos los de ellos, porque es un flujo en ambas vías, lo cual están dispersos en 20 países distintos, y eso le da al estudiante realmente una visión muy amplia y le consolida bastante lo que es su formación. Perdón, doctor, sobre esa movilidad, que es un punto importante y a veces desconocido, en muchos de estos casos se ha hecho un esfuerzo para que esas movilidades, los estudiantes pagan su matrícula en UNIBE, o sea que no tienen que incurrir en gastos adicionales. O sea, nosotros hemos logrado concertar acuerdos donde la otra universidad acepta, el estudiante se matricula su semestre normal aquí, si tiene la suerte de tener un familiar fuera, que todos tenemos, pero además hay también estancias estudiantiles en esas universidades, o sea que la posibilidad de movilidad ya no es algo como que inalcanzable y reservada para una élite. Se han creado mecanismos para que estudiantes que están haciendo un esfuerzo en sus familias por pagar su matrícula, eso mismo permita que ellos tengan estas experiencias en cualquiera de estas universidades. En los últimos 4 años nosotros hemos movilizado alrededor de 1000 estudiantes movilizados, quiere decir que han ido a tener experiencia. Y además hay otro aspecto. Algunos planes de estudio nuestros, algunos programas de estudio son o de doble titulación, o sea, y además son impartidos en inglés. Esto también nos ha permitido a nosotros que los estudiantes nuestros tengan una estancia compartida entre UNIBE y otra universidad. Esa es una modalidad que viene emergiendo con mucha fuerza, porque
definitivamente la universalización de la educación está demandando experiencias en diferentes escenarios, no solamente en el país, o sea, que el estudiante pueda ir a las empresas, a los centros de salud, a los laboratorios, entre otros, a la comunidad, sino experiencias geográficas diferentes. Y por eso, incluso las universidades de hoy en día conforman planes de estudio donde el estudiante tiene experiencia en 4 y 5 universidades. Esa es la nueva modalidad, porque esto permite que el individuo tenga una formación global, que tenga una visión amplia y que sus experiencias estén conformadas por diferentes encuentros que permitan fortalecer un aprendizaje diferente. Porque vivimos un mundo hoy en día totalmente globalizado, donde no hay barreras, el conocimiento fluye, y esto realmente está generando muchas tensiones en las universidades. Pues las universidades están dejando de ser especies de seminarios, conventos, sitios cerrados, a ser espacios abiertos, donde el aula probablemente sea el lugar al final donde menos asista un estudiante, porque las experiencias de aprendizaje se están dando en otros espacios. Entonces, esto la Universidad Dominicana tiene que pensar a verlo ya. Nosotros nos despertamos de esa realidad hace mucho tiempo, pero definitivamente los grandes cambios, grandes desafíos que se están presentando al sistema de educación superior. Veo muchas universidades haciendo edificios, haciendo grandes inversiones, cuando realmente la universidad probablemente no tenga una dirección y lo que tenga es un apartado postal. Las universidades con las que tenemos esos acuerdos, que era parte de tu pregunta, Elisa, nuestros estudiantes de arquitectura pueden hacer doble titulación con la Universidad Europea de Madrid, por ejemplo. Los de negocios hacen doble titulación con Florida International University y Western Michigan University. Tenemos también acuerdos de doble titulación para el área de psicología con la Universidad de Salamanca en España. Tenemos acuerdos con la Universidad de Nebrija y un acuerdo muy importante con la Universidad de San John en Nueva York, que es para los estudiantes de Derecho, que permiten que al mismo tiempo ellos estén trabajando por su título de licenciado en Derecho Dominicano y una maestría en Derecho Internacional en San John. O sea que para cada facultad tiene una opción de doble titulación, implica hacer al menos 2 semestres fuera. Ambas universidades reconocemos los créditos y ambas expedimos títulos. Ese proceso de ingeniería civil, perdón. Ese proceso de transformación que usted acaba de explicar, que ya UNIBE ha entrado y que al parecer, de acuerdo a sus palabras y por lo que uno observa, otras universidades no han entendido. Eso se ha comenzado a discutir en los foros donde ustedes participan con las autoridades. Educación superior está haciendo entender a los que dirigen esas otras universidades que las cosas han cambiado y, como usted decía, ya no se necesita un gran edificio, incluso mientras menos grande sea su edificación, mucho mejor, ¿verdad? ¿Se está entendiendo ese proceso? Sí, mira, eso realmente yo creo que a raíz de una inquietud mediática que hubo, el Ministerio de Educación Superior ha convocado para la semana que viene un encuentro en el cual estaremos presentes todos los líderes de la educación superior junto con expertos internacionales para pasar una revisión de hacia dónde va la educación superior en el mundo y hacia dónde debe ir la República Dominicana. El problema es que los modelos pedagógicos se han modificado bastante. La penetración de las tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado totalmente, desde el rol del profesor, cómo aprende el estudiante, los espacios de aprendizaje, el material que se utiliza como insumos para los aprendizajes. Entonces todo esto ha cambiado. Por ejemplo, la OCDE y el Banco Mundial apuestan a que en los próximos 15 años la universidad como institución sufrirá más cambios que lo que sufrió desde hace 1000 años que fue fundada. Es probable que hay universidades que están en proceso de extinción porque están ancladas en un modelo obsoleto, porque lo primero que nosotros tenemos que identificar, ¿quiénes son nuestros aprendices? ¿Cuál es el estereotipo o la personalidad o las expectativas de estos jóvenes que ya están encasillados en una generación que le llaman los millennials? La Z ya llegó. Son jóvenes que son con los que nosotros ahora mismo estamos preparando para el futuro. Tienen unas expectativas y tienen unas actitudes diferentes a las de las generaciones anteriores.
nacieron en la era del internet, no conocen lo que es ni lo que era el teléfono con cable, o sea, ya su pensamiento o su estructura mental de aprendizaje cambió totalmente. Son distraídos, es muy difícil tener un joven hoy en día 8 horas en una universidad sentado, porque se aburre. Los conocimientos y la información está a un clic desde un tren, donde tú quieras que esté. Entonces esto está impactando fuertemente a la universidad y además la incursión de otras instituciones que han empezado a desarrollar actividades educativas e informativas sin ser universidades. Y esto realmente se ha convertido en una gran amenaza para las universidades tradicionales. Si no reaccionan a tiempo, se van a quedar, como dicen, en la gatera. Entonces, esas son de las cosas, de las grandes preocupaciones que debe plantearse en el país, de hacia dónde nosotros vamos a migrar. Es probable que la inversión en educación superior tiene que cambiar, o sea, tiene que ir dirigida hacia un tipo de inversión que garantice acceso, pero también que esté sustentada en nuevas tecnologías, en base de datos. Hoy en día, por ejemplo, el perfil del profesor se ha convertido en un coach. El profesor ya no es es un coaching académico lo que hace. ¿En base a qué? A un plan de estudio donde hay una serie de objetivos que deben conducir a unas competencias. Entonces, todo esto debe plantearse porque definitivamente el mundo cambió, ya las universidades no tienen fronteras, ofertan planes o titulaciones y certificaciones, planes de estudio en vía online, sin tú nunca haber visitado esa universidad, ni siquiera conocer quién es el profesor. Entonces todo está cambiando a una velocidad impresionante. Y si la universidad no reacciona y se pone a la par de todos estos cambios disruptivos, va a tener un gran revés. Y realmente no vamos a lograr un sistema de educación superior que sea efectivo. Y perdón, te preguntaba que si se ha discutido, y efectivamente se discutirá nuevamente en el seminario de la próxima semana, pero sí es importante destacar que estos temas fueron objeto de discusión en el marco del pacto. Claro, y los compromisos del pacto educativo, que ya cumplen casi 3 años, habla del tema de la modalidad virtual, de la educación a distancia, de los mecanismos diferentes de financiamiento. La ejecución de estos compromisos, el seguimiento y monitoreo a que estos compromisos que arribó toda la sociedad con un proceso muy plural sean cumplidos, analizar hasta qué punto el presupuesto recién aprobado efectivamente contempla partidas para asumir esos compromisos. Son los análisis que tendremos que estar haciendo para ver si los compromisos a los que arribamos en los foros, en las discusiones, son implementados. Aunque debe quedar claro, en el pacto educativo, cuando nosotros trabajamos en la mesa de educación superior, todo se quedó mucha retórica, porque definitivamente los recursos del 4% no tocaron a la educación superior. No. Se limitaron a la educación preuniversitaria y es una realidad. El financiamiento de la educación superior en la República Dominicana pasa lo mismo que con el de salud. O sea, no crece, no es suficiente para poder responder a la demanda de una población creciente. Viendo este cambio en la que lógicamente que ustedes se han montado ya, y viendo una generación que piensa un poco y actúa un poco diferente, ustedes quizás sean los mejores para hablar de esa diferencia en materia de resultados, porque anteriormente teníamos un modelo de estudio totalmente diferente, pero te garantizaban ciertos resultados. Ahora, esta nueva modalidad en la que ya ustedes se han montado, ¿garantiza realmente profesionales? Mira, hay algo que es muy importante. Hoy en día la calidad de la educación superior dominicana está cuestionada. Eso es una realidad. Yo creo que incluso hay un problema muy serio en el sector empleador, porque se están estableciendo políticas de contratación de recursos humanos, donde hay egresados de universidades que ni lo dejan ir a una entrevista. Lo excluyen, lo cual es injusto. Y no debe ser así. O sea, unas políticas excluyentes de contratación. Claro, eso tiene un porqué y tiene que ver con la calidad de los egresados. Sí. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos vamos a abocar ahora a un nuevo plan estratégico y dentro de las
lluvias de ideas y de mirando el contexto, uno ve el producto nuestro y lo que está demandando la sociedad. La sociedad está demandando un buen profesional, pero está demandando mejores ciudadanos. Y ese es un tema de las universidades. Ese no es un tema del hogar ni del entorno. Las universidades van a tener que empezar a trabajar ese eje para que la formación de los futuros profesionales tengan una carga de ciudadanía muy fuerte, y para esto vamos a necesitar hacer cambios importantes, donde estos jóvenes vamos a tener que primero generar conciencia, conocimiento y solución a problemas. O sea, no es posible que estemos formando un médico o un abogado que se van a mover en un sistema judicial o un sistema de salud que es totalmente ineficiente, que no tiene, incluso muchas veces no encuentra nada de lo que de sus conocimientos, aplicarlo plenamente, por ejemplo, en un hospital, ni en donde se imparte justicia en la República Dominicana, precisamente por todas las fallas que tenemos. Entonces nosotros necesitamos empezar a trabajar, además de que se garanticen las competencias profesionales, vamos a tener que crear un bloque paralelo que debe ser, que permee todo, que es un bloque de competencia ciudadana. Y todas las universidades deben, incluso ese es uno de los planteamientos que pretendo hacer en el foro de la semana que viene, de que no solamente necesitamos buenos técnicos, médicos excelentes, no, necesitamos ciudadanos. Este país está viviendo una crisis muy peligrosa, que tiene que ver con la impunidad, con la corrupción, con el comportamiento, con la falta de educación, con el desentendimiento que hay de algunas clases contra la existencia de otros que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, si nosotros realmente aspiramos a preservar esta nación, las universidades van a tener que meterse en eso. O sea, van a tener que generar una huella en esos profesionales, porque ese es el tipo de liderazgo que necesita la República Dominicana. Nosotros no necesitamos excelentes profesionales, sí lo necesitamos, pero necesitamos excelentes ciudadanos. Entonces, para eso va a haber que trabajarlo, va a haber que sentarse con los educadores a planificar cómo nosotros vamos a crear un bloque o un eje que permee que estos jóvenes salgan de ahí con una conciencia del tamaño de la catedral. Pregunta, Lisania. Bueno, quiero dividir esta parte en dos. Primero, continuar con la parte de investigación, saber cuántas publicaciones se han hecho, que eso es lo que garantiza realmente el resultado de una investigación. Y lo segundo es, UNIBE, por su característica, tiene una matrícula de estudiantes, vamos a decir, de clase media, media alta. Provienen de colegios privados, la mayoría, excepto los que están dentro del programa Líder del Mañana. Yo quiero saber, se cuestiona mucho la educación preuniversitaria, pero tildando mucho a la parte pública. Cuando ustedes hacen las evaluaciones, ¿cuáles son los resultados de esos que egresan de colegios privados? Yo quisiera que esas dos preguntas las contesten ellas dos, porque ya saben del tema. Vamos con investigación en la primera pregunta. Bueno, en términos de publicaciones, informes técnicos, en los últimos 5 años en total hay más de 100. Ahora, algo importante resaltar de las publicaciones es que no es solamente publicar el manuscrito. La publicación cuenta en función de dónde la publicas. Y ya, de hecho, no solamente eso, y habías mencionado un poquito el ranking, no es solamente la publiqué, dónde la publiqué, dónde está indexada esa publicación y cuántos científicos a nivel mundial han citado esa publicación. Otra cosa que también tiene que ver con las publicaciones es si es una publicación exclusivamente de investigadores de UNIBE versus publicaciones con colaboradores internacionales. Y esto es lo que le da los diferentes puntajes a cada publicación y hacen, por decirlo así, que tengan pesos distintos en las valoraciones de la universidad. Entonces, no es solamente cuántas, sino es dónde y cuántas veces hay. Eso impacta el ranking que tú mencionabas. Explícale un poco cómo funciona el ranking. El ranking tiene unos criterios muy definidos, para nada arbitrarios. Desafortunadamente muchas veces la Academia Latinoamericana subreporta, y parte de las razones por esa cultura de no publicar mucho, que lamentablemente seguimos teniendo, especialmente los países del Caribe.
Pero efectivamente el ranking otorga una serie de puntuaciones por número de publicaciones que están indizadas en revistas de Scopus. Scopus es en esencia un conglomerado de revistas que han cumplido con unos criterios de calidad. Las mismas revistas tienen un ranking. Entonces, cuando un investigador termina su investigación y elabora un manuscrito, tiene entonces que afrontar en qué ranking de revista voy a publicar. Entonces, claro, por ejemplo, publicaciones que no están en revistas en Scopus no cuentan para fines del ranking. ¿Por qué? Porque Scopus tiene los estándares de calidad más estrictos. De esas más de 100 publicaciones, ¿cuántas han sido citadas o utilizadas por científicos internacionales? Sí, sobre el 80% de nuestras publicaciones tienen colaboraciones internacionales u otros centros de investigación o instituciones inclusive locales. Hay más de 40 publicaciones en Scopus y de esas el 70% aproximadamente ya han sido citadas. Ah, qué bueno. Este es un proceso largo con la publicación y eso es importante saberlo. La inversión que hacen las universidades en investigación no tiene retorno a corto plazo. Colocar una publicación en una revista de primer nivel en el ranking de revistas puede ser un proceso de hasta 2 años. Entonces, yo puedo terminar mi investigación hoy, enviar el manuscrito antes de que cierren las editoras en diciembre y verlo publicado en el 2019. Verlo citado en el 2020-2021, porque claro, luego eso tiene que llegar a científicos y ellos tienen que empezar a utilizarlo. Y bueno, uno espera que siempre la cita sea corroborando y apoyando lo que uno descubrió. Entonces, este es un proceso largo y claro, ya a los 5 años esa publicación deja de contar para el ranking. O sea que las universidades no pueden tampoco descansar. En este año quedamos muy bien porque lo que yo reporté para el año pasado yo no lo puedo reportar para el año que viene. No puedo tener un buen año, tengo que tener una buena década. Y la siguiente tiene que ser buena también, porque la ciencia a los 2 días de publicarse ya está obsoleta. Antes de que pasen a la otra pregunta, ¿cómo se beneficia UNIBE de los fondos que tiene el gobierno para la investigación? ¿O ustedes lo hacen de manera particular? Hay varias partidas. Hay diferentes modalidades de financiamiento. Primero, como todas las universidades, no solamente acá, pero en el exterior, hay un fondo semilla, un fondo interno. Ahora bien, el fondo semilla de nosotros es verdaderamente un fondo semilla. No está diseñado para sostener carreras de investigación de los docentes porque eso no es sostenible en ninguna institución. Entonces esto está diseñado para catapultar carreras de investigación y luego hay modalidades de financiamiento. Con el sector privado tenemos un programa de vinculación universidad-empresa muy fuerte, financiamiento local a través de instituciones como el MESID, está Fondocid, el MEPID, está el FIES, y el grueso de nuestro financiamiento para investigación viene de instituciones internacionales, tanto del gobierno de los Estados Unidos, como mencionaba Odil, el proyecto de USAID, fondos del CDC, pero también de universidades e instituciones privadas en el exterior. Y esto habla sobre un modelo de sostenibilidad. Ahora mismo, sobre el 90% de las investigaciones de UNIBE tienen financiamiento externo. Pero es algo interesante cuando nosotros diseñamos o ensamblamos el plan estratégico que comenzó en el año 2006. Ahí fue que tomamos la decisión de que UNIBE tenía que convertirse en el tiempo en un referente de investigación académica. Y para eso, en aquel tiempo no existía, la MESI como tal no existía ni siquiera, estaba el CONES y no tenía ventanillas para financiar investigación local. Y de la universidad pusimos un fondo de 10 millones de pesos anuales solamente para investigadores que presentaran propuestas de investigación que la revisaba un comité. Y nos dimos cuenta de que el problema no solamente era el financiamiento. A veces nos quedamos con la mitad del dinero que no se utilizaba. Y yo decía, pero que el problema no es. Entonces ahí buscamos personas, formamos un equipo que ha ido creciendo. ¿Cuántos investigadores tenemos ahora? Ahora mismo hay 37 investigadores y más de 150 estudiantes vinculados a investigación. Bueno, entonces para crear esa masa crítica, entonces ahí luego aparecieron otras ventanillas, pero al principio
incluso el consejo regente me cuestionaba, o sea, tú estás metiendo 10 millones de pesos, ¿para qué? Eso no tiene sentido, es que en algún momento esto va a madurar. Y así fue, o sea, pero esto tiene una historia, donde hubo que poner inversión propia. Nuestros inversionistas son los papás de los estudiantes. Nosotros no recibimos fondos te pueden mandar becas y cosas de ese tipo, pero no un fondo ni una asignación para la universidad. Todo el patrimonio de la universidad lo ha conseguido la universidad. Nosotros no nos han donado ni un pincho, ni un edificio, ni un solar, que ojalá lo hubiéramos conseguido, pero ese no es el caso de UNIBE. UNIBE es un modelo exitoso de gestión universitaria, que es autosostenible, y lo ha demostrado en 35 años, y siempre a la vanguardia en materia de inversión y en infraestructura, lo cual demuestra que es posible hacer academia desde el autofinanciamiento, pero claro está, nosotros hemos diversificado el ingreso con agentes externos, con el tema de la investigación, que no es que tenga un retorno, porque no lo tiene, pero sí nos permite mantener una matrícula de investigadores y hacer investigación de calidad. Y luego servicios que prestamos. Por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto más importante, más grande en educación que tiene USAID ahora mismo, es el proyecto LEER, que es un proyecto de 5 años para impactar la lectoescritura de los niños en primaria, y es un proyecto de $20 millones. No es que nos quedan a nosotros, no nos queda nada, para invertirlo en 400 escuelas y 200.000 chicos que están en esas escuelas. Bien, pues entonces pasando a la segunda pregunta, primero, bueno, el tema del perfil del estudiante. Efectivamente, el perfil del estudiante de UNIBE es un perfil muy diverso. Se tiene la impresión de que son todos de la capital y de ciertos sectores, pero no, nosotros tenemos nuestra matrícula estudiantil, estudiantes de todas las regiones y la mayoría de las provincias, no solo en el programa de becas. Efectivamente, UNIBE tiene y financia un programa de becas importante, cerca de entre el 12 y el 15% de los estudiantes de UNIBE tienen beca que le proporciona la propia universidad. Son estudiantes que para obtener esa beca no solo tienen que ser buenos estudiantes, tienen que demostrar un compromiso, un liderazgo en sus comunidades, son postulados o por una asociación comunitaria o por su parroquia o por la propia escuela, tienen un ejercicio de liderazgo, porque el nombre del programa no es casual. Nosotros necesitamos seguir cultivando en ellos esa semilla de aporte, y por eso lo constituimos. Pero no solamente ellos, hay muchas familias interesadas en la formación de calidad de sus hijos y acceden a créditos. Entonces hago el comentario porque eso diversifica mucho. O sea, las familias que apuestan a que la educación sea el mejor legado para sus hijos, con y sin beca, buscan la manera, y gracias a Dios, bueno, la propia universidad tiene, además del programa de beca, unos programas de crédito muy flexibles que permiten a los padres, sin hacer mayores inversiones de las que están haciendo para costear la educación media, puedan financiar la educación superior de sus hijos, y otras instituciones también. Es un poquito sobre el perfil, es un perfil plural del cual nos sentimos muy orgullosos. La pregunta sobre si nosotros hemos notado diferencias significativas entre los diferentes sectores. Quizás antes de hablar de qué hemos notado nosotros en UNIBE, los resultados de las pruebas internacionales nos dicen que nuestro sistema es un sistema donde se ve de manera muy enfática que los aprendizajes se distribuyen de manera muy similar, no hay grandes variabilidades. Y hago referencia a esos estudios como TERCE y PISA porque son estudios robustos, rigurosos, con base de datos, que no son apreciaciones subjetivas. Entonces hay poca variabilidad. Nuestros estudiantes en sector público y privado, sus logros de aprendizaje son similares. ¿Y qué notamos nosotros donde tenemos que seguir haciendo énfasis en la educación preuniversitaria y universitaria? No solo en contenidos, y qué bueno que el MINER también se montó en currículo por competencias, sino pensamiento crítico. O sea, si el estudiante viene de copiar de la pizarra, de escuchar y memorizar, pues entonces cuando tú en un modelo educativo diferente exiges, esperas de ello pensamiento crítico, resolución de problemas, uso adecuado de la tecnología, saber
discriminar una información relevante de una que no lo es, el tema comunicacional, poder trabajar en colaboración. Esas son las áreas que nosotros nos vemos cada vez más. Bueno, pues cuando tu modelo es distinto a un modelo transmisivo y memorístico, pues entonces ahí se ven esas competencias que hay que trabajar, que a fin de cuentas son las que necesita el egresado del futuro. Dice la literatura de educación que las carreras que existen hoy no existían hace 5 años, un community manager, un analista de datos. Entonces nuestra oferta educativa tiene que cambiar. No sabemos cuáles van a ser los oficios del mañana, pero esas competencias las va a necesitar todo: creatividad, innovación, resolución de problemas. Y entonces en eso es que tenemos que ponerle énfasis. Y cerrando un poquito el tema de ciudadanía, que es un eje de la universidad, nosotros celebramos unas jornadas de compromiso ciudadano donde celebramos, acompañamos estudiantes que están haciendo un esfuerzo, y profesores, de convertirse en agentes de cambio. Pero ese tema de ética y ciudadanía siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que diseñarse intencionalmente. Ninguna institución educativa va a decir que no va a formar en valores. Todos tenemos la aspiración de formar en valores, pero eso hay que concretarse, hay que crear experiencias de aprendizaje formales que con intencionalidad pedagógica, decimos en educación, sabemos que, bueno, porque tú vas a pasar por esta experiencia, sabemos que vas a cultivar y a desarrollar unos valores, unas actitudes diferentes. Eso no es solamente ponerlo en la misión, eso es trabajarlo con intencionalidad y con el mismo rigor que asumimos cuando estamos enseñando un contenido técnico específico de la carrera. UNIBE nació con la tecnología y estamos en un mundo tecnológico. ¿Qué están ofreciendo ustedes en línea? ¿Están ofreciendo algunas carreras, alguna materia? Bueno, ya nosotros desde hace ya algunos años creamos el Departamento de Innovación Educativa, que es un departamento precisamente que se nace de una necesidad de que empezáramos a migrar contenido, no solamente contenido, sino información e interacción desde plataformas tecnológicas. Eso lo hemos logrado y nos preparamos ya el año que viene para dar un gran salto. En cuanto a oferta educativa, sí, la mayoría de nuestros planes de estudio, incluyendo los de grado, tienen componentes de virtualidad, donde hay bloques de asignaturas que son virtualizados, donde se dan totalmente online, y la tendencia de esto es a crecer, porque es una realidad. O sea, por lo que decía inicialmente, hoy en día incluso esto le abre un abanico a la universidad de postulantes o estudiantes o personas que quieren hacer una profesión, y tiene algunas barreras, como son, por ejemplo, las barreras laborales, compromisos familiares, distancias. Entonces nosotros vamos a dar un gran salto el año que viene, nos estamos preparando para eso incluso ese es uno de los ejes que se van a trabajar en el nuevo plan estratégico, porque nosotros vamos a tener un componente muy robusto en temas de tecnología, de la información y de la educación. Vamos a estar ofertando, vamos a estar compitiendo con programas atractivos, incluso en combinación con otras instituciones, como lo hemos hecho siempre. O sea, yo creo que nosotros vamos en el camino correcto para que UNIBE en un tiempo de 1 o 2 años se convierta o tenga un gran brazo, una ventanilla de oferta académica virtualizada. Nosotros tenemos 4 universidades que aparecen en los rankings de América Latina. Por ejemplo, UNIBE aparece Pucamaima, aparece INTEC, creo que la Católica aparece. La UAS. La UAS. Pero no estamos apareciendo en los rankings mundiales. Escuchándoles a ustedes hablar de lo que están haciendo, ¿existe la posibilidad de que en el corto plazo comencemos a aparecer en esos rankings? No creo. Pero sí creo que nosotros ahora mismo ocupamos, mira, déjame decirte algo, que en Latinoamérica, mal contadas, hay más de 7.000 universidades. 7.000. Aparecer entre las primeras 50 es un gran logro, ¿verdad? Nosotros estamos en la 123. De América Latina. De América Latina. Que yo creo que es una posición digna, vamos a llamarla así. Pero nosotros estamos aspirando a estar entre las primeras 100. Pero poder ubicarte en universidades como Stanford, como universidades como Harvard, esas universidades realmente no son universidades, son consorcios con presupuestos estatales y donde a veces tú no sabes dónde comienza
la industria y dónde termina la academia, y realmente por grupos muy poderosos, naciones detrás de esto. Lo cual, lo que sí nosotros queremos apostar es a que UNIBE siga siendo un referente, de que nuestra universidad cada vez esté, en vez de alejarse y convertirse en una élite universitaria, esté más cerca de la problemática local y sea un centro de pensamiento y de solución de problemas. Esa es la aspiración que nosotros tenemos. No creo que UNIBE llegue a ser una universidad masificada, no lo creo, y no por las barreras financieras que pueda tener de accesibilidad, porque no las tiene. UNIBE tiene mucha, la composición de nuestro estudiantado, como decía Odile, ha cambiado muchísimo. Nosotros lo que apostamos al talento, donde vemos un talento, lo perseguimos, lo captamos, y si no puede financiarlo, lo pagamos nosotros. Porque nosotros queremos generar una masa crítica de egresados y de profesionales que realmente sean un referente. Esa es nuestra aspiración, o sea, y yo creo que lo estamos consiguiendo. Todavía hay mucho camino que recorrer por delante, pero yo creo que vamos en la dirección correcta y tenemos una virtud o una fortaleza, si se quiere. UNIBE es una universidad muy ágil y que se adapta muy fácil a los cambios. En educación, o sea, implementar un nuevo paradigma o un cambio en el modelo pedagógico te puede tomar 10 o 20 años en una universidad. Nosotros hemos sido capaces de generar esos cambios a una velocidad que realmente sorprende. Pero la clave de esto está en el recurso humano. Ustedes ven lo que me acompaña. Sí. Eso es solamente una muestra de lo que también hay detrás. Sí. Es un equipo de aproximadamente 10 personas, todos con doctorado, con una formación de una visión moderna de la educación. La que más años tiene 40. Te voy a decir quién. No está aquí. Entonces, definitivamente, esa es la fortaleza de UNIBE, el talento y el recurso humano que tiene. Son un grupo de personas que están permanentemente 24/7 pensando cómo mejorar, con un compromiso muy fuerte con todo lo que tiene que ver con calidad. La pregunta que era hacia el ranking mundial, porque mucha gente hace unos análisis así de manera rápida y piensa que debemos aparecer en esos ranking mundial. Entonces, cuéntale un poquito de cómo que funciona. Ahí suceden varias cosas. Primero, también, si ves el ranking mundial, ves universidades que también no son universidades residenciales, como se suele decir. Son unas universidades que también tienen estudiantes que viven en el campus. El ranking latinoamericano no incluye esos aspectos porque tradicionalmente nuestras academias no han tenido esa característica, pero el aspecto residencial del campus, la infraestructura atlética del campus, nosotros no tenemos una cultura deportiva universitaria. Ya cuando entras a los rankings mundiales entra la totalidad de la academia. Sí. Inversión en comunidades. Pues hay un premio Nobel que ayuda mucho. Sí, exacto, son métricas, son indicadores. Son métricas muy específicas. O sea, y son distintas, perdón, los indicadores de América Latina son distintos a los indicadores del ranking mundial. Efectivamente. Entonces, cuando entras ya al ranking mundial, empiezas a ver mucho cuántos spin-offs, cuántas empresas ha generado la universidad, cuántos dormitorios tiene la universidad, qué tipo de cobertura de wifi tienen los dormitorios. No las oficinas y los laboratorios, los dormitorios de la universidad. ¿Cuántos estadios tiene una universidad? Entonces entras a una modalidad de academia que históricamente América Latina no ha tenido. El otro tema también es que para ser elegible en el ranking mundial hay que tener mínimo 150 publicaciones y revistas en Scopus. Para tú tener eso, tú necesitas haber producido 3 veces esa cantidad. Entonces, el país, República Dominicana, no tiene esa cantidad de investigadores. Sencillamente todavía no lo tenemos. Aún si hubiese el financiamiento, no hay investigadores. El personal no está. Entonces, efectivamente, como dice el rector, nosotros aspiramos a ser la mejor universidad que nosotros podemos ser y que eso se va a reflejar naturalmente en el ranking, pero nosotros no vamos a ir a adquirir un estadio. Entonces, nosotros no trabajamos para el ranking. Sí. Nosotros trabajamos para la calidad de la universidad y naturalmente se espera que eso se refleje en el ranking. Último 18 de 2018. Bueno, voy a dejar un poco la academia y me voy por el área de la salud, doctor. Vamos a descansar. Bueno. Nosotros no vamos a dejar. Se le conoce como un crítico del sistema
sistema sanitario. Usted fue hace un año mediador de lo que fue el diálogo entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano. Hace 3 meses el Colegio Médico Dominicano dice que no se cumplió uno de los puntos de ese acuerdo, que su firma aparece ahí como mediador. Yo quisiera saber cuál es la situación real de ese acuerdo, si es que hay un malentendido, si es que una mala interpretación o si es que ciertamente no se ha cumplido ese punto que reclaman los médicos. La situación es muy preocupante, porque como bien dice, después de habernos pasado un año y haber agotado más de 400 horas de trabajo y de discusión, en el cual se trabajó un documento que tiene 7 ejes, donde el aspecto salarial es solamente uno de ellos y no es el más importante de todos, porque en ese documento se sentaban las bases de lo que iba a ser la reforma del sector de salud, al cual se comprometieron tanto la parte del gobierno como la parte de los gremios. Pero cuando pasamos balance, bueno, lo que ha originado el tema actual y la ruptura incluso del diálogo es un reclamo donde el Colegio Médico reclama de que no se cumplió el aumento salarial como ellos lo habían planteado. Pero cuando uno se va al documento base, uno se da cuenta de que en el documento, y eso fue, si debo ser honesto, si me tengo que poner de parte de alguien, me tengo que poner de parte de los médicos, pero también tengo que ser sensato. Y el documento lo recoge. El documento hablaba de una nivelación salarial. Una nivelación salarial porque se estaba hablando de 2 poblaciones diferentes. Una eran los médicos que trabajan en el Seguro Social y la otra los médicos que trabajaban en el Sistema Nacional, en el Servicio Nacional de Salud, donde lo del Seguro Social ganaban más que lo del Servicio Nacional de Salud. Entonces parece, y es donde yo creo, eso se firmó y está en el acuerdo, que es una nivelación. Lo dice 3 veces. Pero el entendimiento del Colegio Médico era de que eso iba a ser lineal, de que a todo el mundo se le iba a aplicar un 15%. Eso se pudo haber sentado ambas partes a rediscutir. Y no había necesidad de llegar al punto donde estamos. Punto en el cual ha sucedido de todo. Los medios lo recogen muy bien. Ha habido incluso falta de respeto entre partes, lo cual ha creado una fractura muy peligrosa entre el gremio y el gobierno. ¿Qué me preocupa a mí? A mí no me preocupa el tema salarial, me preocupa lo que dice el acuerdo, los puntos que están ahí, que tienen que ver con la reforma, la cual la pone en una situación muy difícil y probablemente no se pueda implementar. Los últimos 10 años el sector salud ha estado sumido en una miseria, ha ido deteriorándose, cada vez menos eficiente, menos efectivo, cada vez pierde mayor capacidad de resolución y de dar respuesta a la población, principalmente a aquella franja que se encuentran varios millones de dominicanos que se encuentran en una franja de vulnerabilidad y que no tienen cobertura de salud. El gobierno ha invertido mucho dinero en reestructuración de hospitales, construcción de nuevas facilidades, pero ese no es el problema. El problema del sistema de salud de nosotros es un tema de modelo de gestión que todo el mundo lo sabe. No se ha podido definir cuál es el modelo de gestión y el modelo de atención que se va a implementar, lo cual es lamentable. Hemos pasado 10 años discutiendo y todavía no se logra. Un hospital se maneja de una forma, un centro de atención primaria de otra, un dispensario de una, y no se hablan entre ellos. No existe ni siquiera la recolección de data para poder analizar y tomar decisiones y poder medir resultados. Entonces estamos en una situación que si la ponemos del 1 al 10, estamos en el 1, en kindergarten todavía. Un atraso muy fuerte. Pero el problema de salud, la solución de sus problemas no es de los médicos solamente. Es una confluencia de actores, de recursos y de también establecer un gran plan maestro que no termina de consolidarse. Yo pensaba y teníamos muchas expectativas que con ese acuerdo, tú te lo lees, tiene 8 páginas,
en el cual están los lineamientos de lo que debe ser una reforma de salud y un documento de trabajo. Yo creo que fallaron los dos para mí como mediador, porque se debió haber establecido una mesa de trabajo para darle continuidad al cumplimiento de los acuerdos y los compromisos que se hicieron allí, lo cual muchos se han roto de ambas partes, porque los médicos se comprometieron a que iban a trabajar sus tandas completas y el ministerio se queja de que no están cumpliendo sus horas de trabajo. Entonces, y desde el ministerio también hubo incumplimiento, ha habido incumplimiento de ambas partes. Entonces yo lo que creo es que hay que volver a sentarse, de poner las armas, tratar de llegar a un entendimiento y realmente quizás llevar a la mesa otros actores en mediación, donde el compromiso realmente sea mucho más robusto en el sentido de que no vuelva a romperse. Pero es una pena que por esa diferencia miles de dominicanos hoy no están recibiendo atención médica. Eso es inaceptable en un país en vía de desarrollo, con un crecimiento económico como el que tenemos, y sin embargo una distorsión tan marcada en un sistema de salud que no es operante ni resuelve nada. Como dice Juan Rivera, que no se cura ni un callo en el pie. Finalmente, yo quisiera que ustedes nos dijeran cuáles son las 3 carreras más demandadas en UNIBE y por cuáles razones. Bueno, nosotros nos hemos identificado desde el principio mucho con el tema de salud, tanto como medicina y odontología, pero con el tema de la reforma que hicimos del plan estratégico, ya nosotros tenemos escuelas muy fuertes, como son por ejemplo las de negocio, con las alianzas que hicimos internacionales, una licenciatura totalmente impartida en inglés en alianza con una escuela de negocios de mucho prestigio como es la de FIU, y luego también está nuestra escuela de Derecho y la escuela de Arquitectura, y la escuela de Psicología también se ha convertido en un ícono a nivel nacional. O sea, nosotros hemos ido fortaleciéndonos de una manera tal que de ser una universidad que estaba muy enfocada a odontología y medicina, se ha convertido realmente en una universidad con grande fortaleza y que compite con todas las que compiten con nosotros de una manera igual, no desigual, por la calidad de sus planes de estudio. Muchísimas gracias al doctor Julio Amado Castaños Guzmán, rector de la Universidad Iberoamericana UNIBE, a la doctora Odil Camilo Vincent, vicerrectora académica, y la doctora Aida Mencía Ripley, decana de investigación. A ustedes muchísimas gracias y la cordial invitación para otro diálogo libre. Buenos días.